fíjate que yo lo interpreto y te voy a decir un ejemplo real que viví cuando nosotros nos pusimos a investigar en el 2017. Pues yo interpreté como una estructura de gestión bastante rígida para mí, con prácticas muy definidas, ¿no? Como estos círculos, estos roles, esta constitución que ustedes le llaman. eh, y yo lo digo, wow, pues esto es para una empresa que realmente está estructurada y que sirve para un fin, un propósito de agilizar la toma de decisiones, de poder trabajar con transparencia, de manera colaborativa. eh, y esa es como la definición que interpretamos. De hecho, me asusté, te lo soy franco, con esa rigidez que decía, pues, ¿cómo lo va a hacer? Como lo hicimos nosotros solo, sin acompañamiento. Nos enfrentamos pues vamos a agarrar los círculos, vamos a agarrar la constitución, nosotros copiamos algunas cosas y adaptamos dentro de nuestro estilo de gestión. Y eso es como para mí, dice, bueno, pues quisiera ver un caso y siempre estaba con ese interés y cuando aparece Raúl Benito con su empresa y así es como yo lo interpreto. Es una herramienta de gestión muy buena y que creo que hoy hay una segunda generación que es diferente, que también ya hablaremos de cómo es que opera con la primera generación y la última que tienen, ¿no? Pues sí, si hablamos de historia, pues fue el producto de unas experimentaciones dentro de una empresa americana que se llamaba Ternary Software. Ah, una persona clave en esa historia es Brian Robertson, el fundador de esa empresa, y ha escrito un libro que se encuentra en castellano también, que cuenta de dónde viene. Esas experimentaciones en esa empresa, eso es una historia del inicio de los años 2000 y la formalización de esa metodología para que otras empresas, otras organizaciones se la apropien es algo que tiene poco más de 10 años. Y en particular la formalización en este documento que mencionas, la Constitución, que es un poco las reglas del juego de base y que es un documento open source que todo el mundo puede consultar en Internet, en varios idiomas, incluso en castellano, y utilizar de forma libre. Y creo que una de las preocupaciones de Brian, que comenta en varias ocasiones, había sido ya manager en otras empresas y quería encontrar maneras de que en su empresa no sea él o otras personas delegadas el cuello de botella, en el cual se concentran toda una suma de decisiones de alcance, de importancia variada y que termine siendo un problema tanto para él, saturado de decisiones o de temas no estratégicos, tanto como para los otros que están a la espera y en dependencia de esas tomas de decisiones. Por otra parte, es algo que a veces puede ser un malentendido en ciertas formas de promover o de experimentar la autogestión, la idea de que todo el mundo hace lo que quiere o de que todo el mundo decide de todo. Pues Brian menciona bastante de que para él, si ser el cuello de botella, tener unos jefes con una concentración de poderes excesiva, es algo que quería evitar, también quería evitar un sistema en el cual estamos paralizados por la inercia la tiranía del todos pueden decidir de todo y cambiar las decisiones en cualquier momento. Y entonces, experimentando, cogiendo inspiración de la sociocracia, de metodología de organización, de las metodologías ágiles, porque él viene del mundo del desarrollo informático, pues poco a poco ha creado con sus colegas esa herramienta que ha tenido bastante éxito para ellos, que ha generado interés afuera y que ha sido una de las muy pocas experiencias de autogestión que se ha transformado en una herramienta, en un modelo, entre comillas,
replicable y replicado en centenas de casos. Desde entonces ha evolucionado con los feedback de la gente que lo utiliza como nosotros. Y si lo tengo que describir, pues yo diría que es un sistema que trata de cómo nos organizamos, cómo definimos quién decide de qué y quién hace qué, y cómo lo hacemos de forma dinámica. Es decir, cómo eso evoluciona en el tiempo en función de lo que vivimos, de lo que notamos, de lo que nos impide hacer nuestro trabajo, de las oportunidades, de las evoluciones del contexto. Y se hace con un carácter muy explícito en términos de cuáles son las reglas de cooperación entre nosotros y cómo las cambiamos. También en términos de lo que decía de roles, es decir, cuáles son las funciones que tengo yo para la empresa, cuáles son los compromisos, los deberes que ofrezco al resto de la empresa y de nuestros clientes, y en qué puedes contar conmigo, Pancho, en qué me puedes hacer peticiones, solicitudes, y yo tengo la libertad de decir que sí o que no, y en qué no hay nada definido y lo haces de la manera que te parece la más adecuada. Yo diría que la parte visible, si te acercas de una empresa o de un taller para descubrir la gracia, la parte emergida del iceberg son esos roles y círculos, esa forma de describir el organigrama de una empresa, bastante original, y unos formatos de reuniones un poco específicos, que dan una pauta, un ritmo a la vida de esos círculos. Pero diría que eso es lo que más llama la atención de primera vista, pero a lo mejor no es lo más importante. Lo más importante es cuáles son los comportamientos y las pautas de cooperación en que se apoya ese sistema y que fomenta con sus reglas y su organización. Y si te doy solo un ejemplo o un ejemplo es que hay una regla que dice que lo que no está prohibido de forma explícita, pues dicho de otra forma, si respetas lo que está explícitamente prohibido, te reconocemos la libertad de tomar cualquier iniciativa o decisión que te parezca útil para expresar el propósito de la empresa o de tus roles. Es decir, al contrario de ciertas culturas empresariales en las cuales, si no está definido, mejor que preguntes al jefe o mejor que preguntes a todos los departamentos para no fastidiar a nadie, pues ahí la filosofía es más bien, si no está definido, haz lo que a ti te parece lo mejor, que sea tomar una decisión, consulta a tus colegas, te reconocemos esa capacidad, ese poder y tienes nuestra confianza ex ante. Y si pasa algo, si tiene efectos que no nos convienen, pues alguien va a proponer un cambio para el futuro. Pero de mientras, tienes el camino libre para ir dentro de los límites que hemos definido juntos. Y lo último que te podría comentar es que el otro, tal vez un pilar, según mi opinión, unos comportamientos o actitudes que se fomentan en ese sistema es la responsabilización en términos de las reuniones, por ejemplo, son muy orientadas a cuéntame cuál es el tema que te encuentras, que sea un problema, una oportunidad, una pregunta, y justo después dime lo que necesitas. ¿Estás pidiendo a alguien de hacer algo? ¿Estás solo compartiendo una preocupación o una sugerencia? Dime lo que necesitas o dime lo que propones. Y las reuniones tienen ese foco siempre que acaba siendo el foco general en esas empresas. Cuéntame lo que quieres hacer o cuéntame lo que necesitas. Mucho más que cuéntame cuál es tu queja o cuéntame quién es el culpable. Y a mí me encanta esa dinámica de responsabilización y orientada a soluciones.